Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios que nos permite estar aquí todos juntos. Nada más permítanme acomodar nuestro instrumento para que no se nos duelen las hojas. Muy bien. Pues, como decían nuestros hermanos, el día de hoy es la cuarta enseñanza en la que hemos estado hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido 3 previas enseñanzas y en ellas nos hemos enfocado precisamente en este punto, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, la primera enseñanza fue a través del libro de Génesis, donde hablábamos de ese tema. Posteriormente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y la tercera y última enseñanza, que fue la semana pasada, lo vimos a través del capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Y el día de hoy vamos a hablar nuevamente del nacimiento de Cristo, de la encarnación del Mesías, pero ahora a través de los pasajes en Gálatas 4 y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Entonces, hermanos, les pido por favor si pueden abrir sus Biblias y poner por ahí un separador. Primeramente vamos a ver en el capítulo 4 de Gálatas, de la carta a la iglesia de Galacia, y posteriormente vamos a pasar a la segunda carta de Timoteo, a Timoteo en el capítulo 1. Entonces, por favor, no les pueden ir poniendo por ahí un separador. Muy bien, mientras encontramos estos versículos en nuestras Biblias, vamos a dar de manera muy general y muy breve un pequeño recuento de lo que hemos visto en estas previas enseñanzas. Esto para que nos ayuden a entender un poquito mejor lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Como decíamos, en el libro de Génesis hablábamos acerca se habla acerca de un Salvador, de la venida de un Salvador, ya desde ahí, desde Génesis. Y una característica que se menciona aquí en el libro de Génesis es que este Salvador tendría que ser de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Pero no de cualquier simiente. Bueno, se especifica de qué simiente debería de venir. En Génesis 22:18 nos dice que la simiente de la que vendrá el Salvador es de la simiente de Abraham, porque en Génesis 22:18 nos dice que en él serán benditas las naciones. El Mesías, entonces, debía ser un verdadero hombre, pero debía cumplir ciertas características: pertenecer a cierta nación, a cierta tribu y a cierta familia. Y esto lo vimos a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, donde se describe la genealogía de Jesús. El Mesías debía descender del rey David, y la genealogía presentada por Mateo nos da evidencia de eso. Jesús desciende del rey David. Entonces, hasta aquí podemos darnos cuenta que el Mesías tenía que ser un ser humano, un hombre. Pero también veíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, algo más. En este Evangelio, el apóstol Juan nos presenta al Hijo de Dios, es decir, al Mesías, como el verbo existente desde toda la eternidad y preexistente a todo lo creado. Es decir, el Hijo de Dios existía desde siempre, desde la eternidad. Y fue Él, es Él, a través de Él fue la creación y es quien sustenta a la misma. Pero además en el Evangelio de Juan también nos dice que el verbo está con Dios. El verbo, recordemos lo que nos
compartía nuestro hermano Jaime, también lo podemos entender como la palabra. Ajá. Pero no solamente nos dice que el verbo está con Dios, sino que el verbo es Dios. Entonces, aquí el apóstol Juan se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad. Juan también hace referencia ahí en este mismo capítulo, en el versículo 14, a la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Entonces, hermanos, de estas tres enseñanzas podemos ver que el Salvador, el Mesías, tenía que ser completamente hombre, pero también completamente Dios. Vemos la divinidad de Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, teniendo presente esto, vamos ahora sí a revisar la carta a los Gálatas. Y los versículos que vamos a estar revisando el día de hoy son los versículos 1 a 7. En este pasaje, el apóstol Pablo anuncia el momento del cumplimiento de la promesa, la llegada del Salvador, es decir, el nacimiento de Jesús, la encarnación de Cristo. Aquí, en los primeros 3 versículos de Gálatas, de este capítulo 4, Pablo hace una analogía. Ajá. Pero para poder entender un poco más esto, vamos a hacer referencia a algunos puntos que toca el apóstol Pablo en la parte final del capítulo 3. Al final del capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de que la ley no invalida el pacto que ha hecho Dios a Abraham, es decir, la ley no invalida la promesa. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. La Escritura encerró todo bajo pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, recordemos lo que nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10, que dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. También Pablo habla acerca de que la ley, el objetivo de la ley es que vino a ser como una especie de guía para llevarnos a Cristo. Pero ahora, dice Pablo, ya no estamos más bajo la guía, bajo el guía, es decir, bajo la ley. Ya no es ese el escenario. Entonces, a manera de resumen, Pablo nos dice 3 cosas. Que la ley no sustituye la promesa que Dios hizo a Abraham. Segundo, que la ley nos conduce a Cristo. Tercero, por la fe, ya no estamos bajo la ley. Y ahora sí, teniendo esto en mente, vamos a leer los primeros 3 versículos de Gálatas 4. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Como decía hace un momento, en estos primeros 3 versículos, Pablo está haciendo una analogía en donde él también a su vez muestra un contraste. Pone como ejemplo a un niño, a un menor de edad, que aunque sea heredero de alguna riqueza o de bienes, no deja de ser más que, no tiene ninguna situación mejor que alguien que es esclavo. ¿Por qué? Porque no puede hacer uso de esa herencia mientras sea menor de edad. Ajá. Pero también ahí mismo Pablo nos dice qué sucede cuando se deja de ser menor de edad o
se deja de ser niño. Bien, cuando se es niño, un niño es alguien inmaduro, alguien que necesita ser guiado, alguien que necesita cuidados. Entonces, es aquí donde entra la parte que leíamos del capítulo número 3. Esos guiadores, esos cuidadores a los que se refiere Pablo aquí en estos versículos, es la ley. Dios dio su ley para el pueblo de Israel, para que estuvieran, en cierta manera, guiados. ¿A dónde? Como vamos a ver más adelante y como ya hemos dicho, a Cristo. ¿Ah? Entonces, el niño debe recibir cuidados, pero también por su parte el niño debe obedecer a aquellos que procuran su bienestar. Entonces aquí vemos esa obediencia. Pero no solamente Pablo se refiere aquí a la inmadurez intelectual de un niño, sino a la inmadurez espiritual. ¿Ah? Entonces vamos a leer un poquito más a detalle el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas. Lo voy a leer. Versículo 24 del capítulo 3 dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Como decíamos hace un momento, esta analogía nos ilustra que Dios tenía todo bajo control durante el periodo de la ley mosaica. Pero en el versículo 3, Pablo nos hace ver qué sucede cuando ese menor de edad, cuando ese niño ha madurado. Al final del versículo 3 nos dice que cuando este niño ha madurado, deja de estar sujeto a servidumbre bajo las cosas de este mundo. Es interesante ver que hay un antes, cuando se es niño, y hay un después, cuando ya se deja de ser niño. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso de rudimentos del mundo? Bien, pues Pablo aquí se está refiriendo a los ritos religiosos que se seguían en aquella época. Tanto los judíos como los gentiles se centraban en ritos religiosos. Estos ritos estaban llenos de leyes y de cosas que había que hacer de una manera muy minuciosa, muy cuidadosa, esto para que este rito pudiera ser aceptado por la divinidad. Pero el mismo Pablo nos habla respecto de esto en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: miren, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo hasta este punto? Que hasta antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta antes de que Él viniera a este mundo por primera vez, el pueblo judío vivía encerrado bajo la ley y viviendo en religiosidad. Mientras tanto, los judíos vivían en ritos paganos y en idolatría. Y esto, pues a veces se parece mucho a nuestra vida. Nosotros también, había un antes y un después de Cristo para nosotros, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, hace cerca de 2000 años se dividió la historia. Tenemos un antes y un después de Cristo. Y este acontecimiento cambió el mundo, como mencionamos a lo largo del servicio. Este tiempo fue un tiempo que Dios preparó. Y lo menciona en el versículo 4, Pablo. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bien, este versículo es un versículo corto,
pero tiene muchas cosas ahí. La primera frase que llama la atención es la plenitud del tiempo. ¿A qué se refiere Pablo con la plenitud del tiempo? Bueno, pues Pablo nos está diciendo que Dios envió a su Hijo en el momento exacto, en el momento preciso, cuando se requería. Veíamos que el pueblo de Israel estaba en religiosidad, haciendo sacrificios, viviendo de una manera que ya no era posible estar así. Los gentiles en idolatría. Pero no solo eso, sino que el tiempo de la plenitud también se refiere al tiempo perfecto, hablando en todos los sentidos. En el religioso, como veíamos, en el cultural y en el político. En el cultural, recordemos que en aquella época el imperio que gobernaba gran parte del mundo era Roma. Pero el idioma, en prácticamente todo ese gran imperio, era el griego, y era un lenguaje común que todos lo hablaban. También en aquella época había paz en el imperio romano. Se podía viajar también por las carreteras que existían de una manera segura, pues no había mucho peligro. Todo esto lo mencionamos, ¿por qué? Porque es parte de esa plenitud del tiempo perfecto, porque sin esto el Evangelio no hubiera podido haber sido transmitido en otras condiciones. Entonces, Dios preparó todo esto, y entonces envió a su Hijo. Envió a su Hijo, quien es nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el versículo. Con estos dos adjetivos, estas dos características que menciona Pablo, nos quiere recordar nuevamente que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Pero además de que Él ha sido el único ser humano que ha cumplido a la perfección con la ley. Entonces, estas dos características, nacido de mujer y nacido bajo la ley, son las que vamos a poner a la mano, vamos a recordarlas, porque un poquito más adelante vamos a ver lo que el significado que tienen en este pasaje. Entonces, el que Dios haya enviado a su Hijo tuvo un propósito. Y este propósito nos lo menciona Pablo en el siguiente versículo, que es el versículo 5. Dice así el versículo 5. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? ¿Con qué finalidad? A fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo con ese objetivo, con el objetivo de redimir, es decir, de pagar el precio para liberar de la esclavitud del pecado. ¿A quién? A todos aquellos que creen en Jesús. Jesús se encarnó, tomó forma de ser humano. ¿Para qué? Para sustituirnos en la cruz. ¿Por qué? Porque es un sacrificio sustitutivo. Él tenía que ser nuestro representante. Es por eso que Pablo menciona en el versículo 4, que es nacido de mujer. Entonces, pero además, Jesús cumplió la ley, lo cual le permite presentarse delante de Dios como sin pecado, como ese sacrificio perfecto, y es el único sacrificio aceptable a Dios, el único sacrificio que pudo satisfacer la santa ira de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces,
Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de esta consecuencia que menciona Romanos 6:23. Dios nos ha salvado. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros para merecerlo, hermanos? Nada. Hasta este punto, podemos ver que por la pura misericordia de Dios hemos sido salvados por el sacrificio de Jesús. Y esto es un enorme regalo de Dios a nuestras vidas. Pero la obra de Dios por nosotros no terminó ahí. Hay más. Al final del versículo se nos dice, ¿para qué fuimos redimidos? Para ser adoptados como hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, cuando somos adoptados como hijos de Dios, nuestra vida da un giro de 180 grados, un cambio radical. Así, y hay un antes y un después, como decíamos hace un momento. Así como en la historia hay un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestras vidas, cuando Cristo entra en nuestras vidas, hay un antes y un después de esto. El antes, cuando no conocíamos de Dios, cuando no conocíamos la obra de Cristo, éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Estábamos en rebeldía contra Él. Y ahora, si tú has puesto tu fe y tu confianza en Cristo y has creído que Él pagó por tus pecados, buenas noticias, te ha adoptado como hijo. Y ahora, como hijos de Dios, somos diferentes de aquellos que no lo son. Y Dios nos ha dado un distintivo único a cada uno de nosotros. Y ese distintivo del que hablamos, al que nos referimos, lo menciona Pablo ahora en el versículo número 6, que dice así: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Una vez que hemos sido adoptados por Dios como hijos, Él envía a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Y ahora, hermanos, podemos tener una relación personal con Dios, una relación íntima con Él, en el que le podemos llamar Padre, de una manera amorosa, y Él nos escucha. ¿Cómo es esto? Romanos 8, versículos 14 al 16, si alguien quisiera leerlo. Romanos 8, 14, 16. Sigue. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu. Somos hijos. Gracias. Entonces, hermanos, vemos cómo una vez que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, Él es el que nos da este testimonio de que somos hijos de Dios. Y bueno, ese es el distintivo para los que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y qué podemos ver en ello? Bueno, pues cuánto nos ama Dios. Romanos 5:5.
Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos en todo esto el amor de Dios en nuestras vidas, porque recordemos que no merecemos absolutamente nada de Él. Y en el último versículo que vamos a revisar de este pasaje, Pablo resume lo que ha querido decirnos en estos primeros 6 versículos. El versículo 7 dice: por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, haciendo un pequeño resumen, antes de Cristo éramos esclavos del pecado. Una vez que Cristo ha entrado en nuestras vidas, somos libres del pecado. Antes éramos enemigos de Dios, hoy somos hijos de Dios. Antes estábamos condenados a muerte por el pecado, hoy coherederos con Cristo. Antes vivíamos sin el Espíritu Santo, hoy mora en nuestros corazones. Algo también muy a resaltar en estos versículos es que vemos a Dios completamente trabajando en su plan de salvación y lo vemos plenamente. Vemos al Padre enviando a su Hijo, al Hijo tomando nuestro lugar y al Espíritu Santo lo vemos morando en nuestros corazones. Vemos a la Trinidad aquí. Y cuando somos transformados por el Espíritu Santo, porque eso es a lo que Él nos lleva, a cambiar nuestra vida, vamos a empezar un camino de santificación. Nuestra manera de vivir va a cambiar, debe de cambiar. Y esto no pasa desapercibido, y menos para este mundo. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19 dice: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Hay ocasiones en que por nuestra fe alguien nos señalará, nos excluirá, se burlará tal vez de nosotros. También en ese sentido empiezan a cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque como lo leíamos en el versículo de Juan, no somos ya de este mundo. Es más, el vivo ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Su vida también tuvo un antes y después de Cristo, muy evidente. Antes, él perseguía a todos aquellos que profesaban la fe, que creían en Jesús. Después de Cristo se le presentó a él en el camino a Damasco, cambió totalmente. Ahora él era el perseguido. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque esto nos lleva ahora al segundo texto que vamos a revisar el día de hoy, que es en la segunda carta a Timoteo. Entonces, pasemos nuestras Biblias hacia allá, hermanos, a la segunda carta a Timoteo. En los primeros versículos, ahora vamos a revisar los versículos 8 al 12. Y en estos versículos, Pablo está hablando a Timoteo acerca de estas aflicciones a causa de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según
el poder de Dios. En este versículo, el apóstol Pablo llama a Timoteo a no avergonzarse de su fe. Lo llama, además, a ser partícipe de sus aflicciones a causa del Evangelio. Entonces, Pablo sabe de esto. Pablo ha pasado por muchas situaciones difíciles y Timoteo ha compartido muchas de ellas, pero aún así él le hace esta exhortación a Timoteo de que participe con él en las aflicciones por el Evangelio. Pero hay al final algo importante, según el poder de Dios. Pablo pasó por muchas situaciones difíciles, como ya hemos dicho, pero aquí le está diciendo también a Timoteo que todo esto lo ha soportado. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo ha fortalecido y lo ha llevado a estar donde está. Todo es gracias a Dios, que lo ha mantenido y lo ha sustentado hasta este momento. Recordemos que en este punto el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Entonces, esas palabras que le está diciendo son palabras que él conoce, que las está diciendo con pleno conocimiento. Entonces, pero ¿por qué no debemos avergonzarnos de nuestra fe? Es otra de las exhortaciones que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Jesús mismo nos dice algo a este respecto. En el Evangelio de Marcos, versículo 38 del capítulo 8. Dice el Señor Jesús, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Eso es lo que dice al respecto de avergonzarse del Evangelio, el Señor Jesucristo. Pero también Pablo habla a este respecto en el siguiente versículo, que es el versículo número 9. Y da la razón aquí en este versículo del por qué no debemos avergonzarnos de nuestra fe. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Como decíamos, en este versículo Pablo está dando dos razones por las que no debemos avergonzarnos de nuestra fe, por las que Timoteo no debe de avergonzarse de la fe. La primera es porque Dios nos ha salvado. Segunda, nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Y como decíamos hace un rato, todo esto sin merecerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos contribuir en absolutamente nada para nuestra salvación. Nosotros hemos sido salvos por la pura gracia de Dios. Efesios 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al revisar estos primeros versículos, tal vez nos surja una pregunta. ¿Por qué tenemos que pasar aflicciones? Parte de la respuesta, o la respuesta nos la tenemos en Romanos 8, versículo 28. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? Romanos 8, versículo 28. Sabemos que a los que llaman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que con el propósito son llamados. Gracias, María. Todas las cosas cooperan para bien. Hay veces que, bueno, lo primero que debemos tener claro es que Dios está en control de todo. Dios tiene control de todas las situaciones a lo largo de nuestra vida. Y si Él nos permite pasar a veces por ciertas aflicciones, debemos confiar en Él. Debemos tener
confianza en que si Él está permitiendo eso es con un fin. Que lo dice, tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Si Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, no debemos confiar en Él, aunque estemos pasando esas aflicciones. Bien, Pablo nos ha dicho que no somos salvos por pura gracia. Y en el versículo 9 continúa hablando de esto, de la gracia de Dios. Versículo 10, hablando acerca de la gracia. Y ahora, la gracia de Dios ha sido manifestada por la aparición ¿de quién? De nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, también el apóstol Pablo nos habla acerca del Evangelio y es un versículo muy relacionado con este que acabamos de leer. En ese versículo nos dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Dios planificó todo esto. Dios hizo un plan para salvarnos y este comenzó desde la eternidad. Continuó cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Después, cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz, cuando nos llamó, también este plan continúa en nuestras vidas en ese llamamiento santo y un día culminará con la vida eterna, hermanos. Y es acerca de este evangelio que Pablo nos continúa hablando en los siguientes versículos y habla de su ministerio en el mismo. Versículos 11 y 12. Versículo 11. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo lo que transmite en estos versículos es que en lugar de sentirse avergonzado por el Evangelio, él se siente privilegiado. ¿De qué? Como predicador de haber predicado el Evangelio, como apóstol de haber fundado iglesias y también de haber llevado el Evangelio a los gentiles, es decir, el Evangelio llegó hasta nosotros. Pero no solo eso, sino que Pablo se siente privilegiado aún de sufrir por el Evangelio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Pablo podría sentirse privilegiado y honrado por estas cosas, por pasar por aflicciones, por sufrir a causa del Evangelio? La respuesta la da él mismo aquí, en estos versículos, al final del capítulo, versículo 12. Dos razones menciona. La primera, porque yo sé en quién he creído. Categóricamente Pablo dice saber en quién ha creído. Pablo conocía al Dios al que servía. Y esto es muy importante, hermanos, porque esa afirmación tajante que está haciendo Pablo la basa en el conocimiento que él tiene de Dios. Y es un llamado hacia nosotros a seguir aprendiendo acerca de Dios, a buscarlo. La segunda razón que menciona Pablo es que él está convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hasta aquel día se refiere al día en que venga nuestro Señor Jesucristo o en el que Pablo iba a llegar ante Jesús. Pablo entregó su vida completa a Jesús y él sabía que Jesús era completamente capaz
de guardarlo, de preservarlo. Pablo se entregó completo, no solamente en cuerpo, sino también en su carácter, su reputación, en su trabajo. Todo lo que era valioso para él, lo entregó a Jesús. Y también es un llamado a nosotros, que nuestra vida sea entregada a Jesús, a vivir para Él. Para terminar, hermanos, podemos dar algunas conclusiones. Como hemos venido diciendo a lo largo de la lectura de estos versículos, hay un antes y un después de la venida de Cristo a este mundo. Cristo vino a cambiar el mundo, pero para que sucediera esto, los individuos primeramente tenían que haber cambiado. Nosotros también tenemos ese antes y después de Cristo. Vamos a recordar algo de lo que hemos visto. Antes de Cristo, como decíamos, éramos esclavos del pecado, hoy no más. Éramos enemigos de Dios, hoy eres hijo de Dios. Antes eras amigo del mundo, hoy somos extranjeros en este mundo. Estábamos condenados a muerte por el pecado, hoy somos coherederos con Cristo. Vivíamos en este mundo muertos espiritualmente. Hoy mora en nuestros corazones el Espíritu Santo. Vivíamos de una manera egoísta, vivíamos solo para nosotros. Hoy debemos vivir para Cristo. Antes, probablemente, algunos de los que estamos aquí nos burlábamos de la fe de los demás, o simplemente no creíamos en Dios. Hoy debemos sentirnos honrados y privilegiados de ser salvados por el Evangelio, de haber sido llamados por Dios. Hermanos, en resumen, como hemos dicho, esta vida era una antes y una después de conocer a Jesús y poner nuestra fe en Él. Como creyentes, debemos ser diferentes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, hermanos. Y es por eso, por todo esto que hemos visto, que hemos escuchado, que el centro de la Navidad y de nuestra vida debe de ser Jesús. Vamos a ver, hermano. Bendito Padre, tantas gracias te damos, Señor. No tenemos con qué agradecerte que tú nos hayas salvado. Gracias porque enviaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar. Nosotros no podíamos pagar esa deuda. Damos gracias, Señor, por ello. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no haya puesto su fe en tu Hijo, seas tú en su vida, que cambies ese corazón, Señor, que lo lleves a ti y que le permitas ver cuánto le amas. Y a nosotros, Señor, te pido que nos tomes en tus manos y nos ayudes a vivir solo para ti, Señor. Que sea estudiando todos los días de nuestra vida, nuestros pasos, hasta aquel día en el que tu plan de salvación sea culminado, Señor. Gracias, Padre Santo, por tanto amor, por tanta gracia y por tanta misericordia. Oramos a ti y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.